Bien, buenas tardes. Comienzo la clase, ¿verdad? Para efectos de grabación y confiaría en que ya se vayan incorporando los estudiantes. Voy a poner la presentación. Bien, como siguiendo con la temática del programa de contabilidad 3, nos toca en estos momentos hablar sobre el control interno de las cuentas por cobrar. Específicamente, inicialmente las cuentas corrientes. Aunque más adelante veremos el otro tema que es la propiedad, planta y equipo, para terminar con la parte de los activos y hacer el análisis respectivo de cada una de las cuentas, tanto la doctrina como la parte normativa, que es la base fundamental para poder realizar las operaciones y registros contables dentro de las empresas. Bien, las cuentas por cobrar como tal, o más bien los controles que se utilizan dentro de las cuentas por cobrar son herramientas que nos permiten administrar los pagos de los clientes. Es decir, la cuenta corriente como tal nos permite llevar ese control que se necesita para poder gestionar tanto el otorgamiento como la cobranza. Permítanme. Como la cobranza de los créditos que se otorgan a los clientes, otorgándoles la posibilidad de abonar sus consumos con antelación o con posterioridad. Con antelación no mucho se aplica, pero parte, digamos, de lo que pudiera funcionar de esa manera es los ahorros programados, que algunas empresas, no sé si todavía funciona el autoahorro, que era precisamente previo, un ahorro previo para poder obtener un vehículo en un momento determinado, de acuerdo a algún arreglo, un contrato que se había pactado con la empresa y que en un momento determinado pues se iba a cumplir, digamos, los avances o los depósitos correspondientes y poder obtener por lo menos la prima o llegar a cubrir la prima de un vehículo para luego otorgarle el vehículo y seguirlo pagando a posterioridad, como lo dice la definición. Eso depende de cómo se haya negociado. Ese tipo de actividades ya no mucho funciona, aunque, repito, algunas sí lo utilizan. Al asignar una venta a un cliente que disponga de una cuenta corriente, se habilitará dicho medio de pago. De ese modo, al momento de cerrarla, el movimiento no impactará sobre el arqueo de caja en una ejecución. Por el contrario, el momento se verá reflejado sobre la cuenta corriente correspondiente. Es decir, cuando se da el crédito a un cliente, se apertura lo que es la cuenta corriente del mismo, ya sea que por simple anotación le sea asignado o mediante un estudio. Acordémonos que, por ejemplo, cuando usted va a adquirir una tarjeta de crédito o cuando va a adquirir un crédito rotativo en un almacén como Simán, y como otro almacén que pudiera manejar sus tarjetas, Prisma Moda creo que lo utiliza, ellos van
creando, ¿verdad?, el perfil del cliente, y a la vez le abren una cuenta corriente, aunque tú aún en ese momento que le han otorgado el crédito y le han dado la tarjeta, no ha llevado ningún tipo de producto. Pero ya está habilitado para que lo haga, así de tal manera que cuando presente la tarjeta en una compra, pues se van haciendo las anotaciones por default en su control. Y así pues se llevan los controles adecuados. ¿Qué son las cuentas por cobrar? Es uno de los activos más importantes, ya que es el activo más líquido después del efectivo en una entidad de carácter económico. ¿Por qué? Porque solo depende de la cobranza que se haga, ¿verdad? Y por supuesto de la efectividad en el pago del cliente cuando se le dice que se le da cierto tiempo para que pague. Volviendo a las tarjetas estas que dan estos almacenes, ahí tienen una fecha límite de pago, so pena de sancionarlas mediante una multa o un interés moratorio por no haber pagado el crédito a tiempo. Las tarjetas de crédito tienen la peculiaridad de que usted puede llevar con su tarjeta de crédito por los 30 días que tiene para poder, o sea, antes de cubrir la fecha de vencimiento. Si usted paga antes lo que ha comprado, por decirlo así, una semana antes de lo que está comprando, y lo paga antes, no le cobran interés. Pero si se pasa de la fecha o paga en la fecha que le toca pagar, sí le cobran una tasa de interés. De tal manera que el manejo de los créditos también es parte de un hábito organizado que debe de tener el cliente para no estar pagando dinero de más y aprovechar el recurso que le da la tarjeta de poder comprar sin dinero en un momento determinado. Aunque usted utilice toda la tarjeta, si tiene, por ejemplo, $200 de límite, ¿verdad? Porque las primeras tarjetas creo que ese es el nivel que tienen. Si paga antes de que venza, esos 200 pesos no le cobran ningún tipo de interés y todo salió como que lo hubiera comprado de contado, aunque lo haya pagado después. Y eso es lo interesante. La prestación. Buenas tardes, Elizabeth. Ya Buenas acabo de tardes. comenzar. Acabo de comenzar, pero ya está usted. Voy a hacer una retroalimentación. Lo acabo de comenzar por efectos de grabación, pero no solamente una lámina he presentado, ¿verdad? El tema que corresponde este día son las cuentas por cobrar y las cuentas corrientes, su control interno. Y además también vamos a ver la parte del control de la propiedad, planta y equipo, que son de los dos temas fundamentales en los activos y que me obliga a llevar un control de cada uno de ellos. Nada más estaba definiendo la parte de las cuentas corrientes, que es una herramienta que nos permite administrar los pagos de los clientes. Es un formulario, como llevar un libro mayor, en el que se anotan de manera individual por cada cliente, donde se anota la fecha, el tipo de producto, el comprobante que se ha emitido y luego los movimientos que van teniendo, si son varios pagos los que se van a otorgar o es uno solo. Lo importante es que el control debe de llevarse. Ya vamos a ver un formato que está más adelante de lo que nos permite a nosotros llevar ese control. Pero es como llenar el libro mayor. Entonces hablábamos de que al asignar una venta a un cliente que disponga de una cuenta corriente, se habilitará dicho medio de pago. En los almacenes tenemos el conocimiento de que lo que hacen previamente es generar un perfil, ¿no? Investigarlo. Si usted quiere ser una persona que tenga una tarjeta, hablo de un almacén, por ejemplo, o
o con una tienda en la cual se puede aperturar un crédito o un crédito rotativo. Pues normalmente es lo que funciona con los bancos inclusive. Habían empresas, cuando hablaba aquí la definición de cuentas corrientes, que habla de consumos con antelación. Con antelación también funcionaba una empresa que se llamaba autoahorro, que permitía a usted tener un ahorro programado y al llegar a tener una cantidad, digamos, convenida, podía ya optar a un vehículo nuevo y luego se quedaba pagando posteriormente. Y así hay el comercio de tal manera que, o con la intención de captar mayor cantidad de clientes. Algunos han funcionado, otros no. Como le digo, el de autoahorro, pues no sé si funciona todavía, pero ya entiendo que muchas empresas, o si no todas, han cerrado. Entonces, hay diferentes formas de poderlas trabajar. Entonces, lo que es la cuenta corriente es el control que debo llevar por el manejo de los créditos por cada cliente. Es parecido al Cardex cuando queremos llevar el control de inventarios. Nada más que aquí es por persona y de acuerdo al uso que le dé a la cuenta. Que la cuenta es por cobrar. Decía que es el activo, el segundo activo más líquido después del disponible o el efectivo y equivalente. ¿Por qué es el segundo? Porque ya hay una cantidad programada de recuperación de los deudas, de los créditos. Y como ya se tiene seguro, bajo una planeación, ya se determinó con el cliente cómo va a pagar, es una cantidad segura. Porque podríamos decir que el inventario debería ser el segundo, pero no es así, porque el inventario depende de la gestión de venta. Y es algo que, aunque usted tenga la intención de querer vender un producto, no es seguro que lo vaya a hacer, ¿verdad? Por supuesto que siempre hay ventas, pero es algo que tiene que estarse haciendo la gestión en el día a día para obtener esos ingresos. Con las cuentas por cobrar, repito, ya está programado. Ya sabemos que vamos a recibir ese dinero, salvo que el cliente no incumpla, o más bien salvo que el cliente incumpla, ¿verdad? Es decir, que no vaya a pagar el compromiso. Pero ese ya es otra cuestión y lo único que está indicando eso es que el análisis del perfil pues falló en ese momento. Claro, hay situaciones en que el cliente es una buena persona, que paga todo el día, pero llega un momento en que por cualquier circunstancia cae en impago. Le quitaron el empleo, se pasó algo fatal en su familia y necesita hacer gastos, ya sea por muerte o por salud, ¿verdad? Que necesita ir al hospital y eso lo lleva al impago. Pero esas son cuestiones excepcionales. Puede originarse de diferentes maneras, las cuentas por cobrar, ¿verdad? Pero lo importante es que para la empresa le crea un derecho que exige al tercero el pago correspondiente porque ese es el acuerdo. En caso contrario, la empresa tiene derecho a recuperar lo vendido a crédito. En el 1038 del Código de Comercio habla sobre las ventas a plazo. Ese es, digamos, el otorgamiento de crédito. Y ahí habla un apartado, si no me equivoco, es el 1040, donde dice que si el cliente no paga lo convenido, la entidad está con todo el derecho de ir a hacer la recuperación. En primera instancia, de manera negociada, en segunda instancia, de manera judicial, pero sí tiene el derecho de ir a quitar el bien. Con las ventas a plazos, que generalmente se da en las líneas blancas, en las distribuidoras de líneas blancas, equipo electrodoméstico particularmente, tienen la política, y eso pues no sé de dónde nace,
pero tienen la política de no recuperar los bienes, sino que negocia con tal de que el cliente le pague en efectivo. ¿Por qué no quiere recuperar los bienes? Esto tiene su historia, como esta modalidad de ventas al crédito, particularmente los electrodomésticos, en los años 60, 70, que son las épocas que uno vivió, ese tipo de equipo que se compraba era un equipo para 10, 15 años, 20 años, o sea, era un equipo de larga duración. Y entonces lo que hacían las distribuidoras era que si no pagaba se la quitaban, la maquillaba, ¿verdad? Le arreglaba algo que estuviera malo y lo vendía nuevamente como nuevo. La Curazao tuvo en su momento lo que se conocía como el cambalache, donde le decía al cliente, deme el artefacto viejo y yo le doy uno nuevo, solamente págueme la diferencia de acuerdo al estado en cómo se vendía o se intercambiaba el mueble viejo. Pero sabía de que podía llevarlo a su taller, lo arreglaba y lo vendía como nuevo. Allí habían dos cosas. Uno era de que el aparato pues era de larga duración, repito. Y la otra era que salía más barato repararlo que comprar uno nuevo. Y ¿cómo se llama? Y la defensoría que conforme se fue avanzando, ¿verdad? Sobre el desarrollo también de la normativa, surgieron las leyes de que no era conveniente, o más bien no era, ¿cómo se llama? No era ético que las entidades hicieran eso, es decir, repararla y venderla como nueva. En todo caso, tenía que advertir que era un bien recuperado y que por lo tanto no podía venderlo como nuevo, tendría que ser nuevo si realmente era nuevo. Pero tenían esa práctica y se llegaba mucho a ese tipo de condiciones y por eso que, digamos, a veces había la suerte de que el aparato pues se arreglaba y salía bien, etcétera. O sea, había muchos elementos ahí de ¿cómo se llama?, de buena práctica y de mala práctica que se daba en esa condición. Hoy han cambiado. Primero, no le permiten a la entidad que haga ese tipo de operación, ¿verdad? Porque se puede convertir hasta cierto punto en estafa. Y está en la otra situación de que los electrodomésticos de hoy ya no duran para siempre. O sea, lo mucho que le va a durar un aparato van a ser 3 años. Ya un año usted dice que ya está viejo. Y antes no era así. Usted decía que un aparato ya estaba viejo cuando ya tenía más de 5 años. Pero hoy dice usted ya tiene más de un año y hay que cambiarlo. ¿Pero por qué? Porque hoy los productos se hacen de manera desechable. Y a la entidad tampoco le conviene recuperar el bien porque le sale más barato, le digo, comprar uno nuevo que repararlo y arreglarlo. Más que, acordémonos que la mayoría son electrónicos y traen computadoras o algo, o un sistema, hay un sistema que ¿cómo se llama? Que le hace funcionar el equipo, ¿verdad? ¿Y ahí qué pasó, Marta? O sea, se le dio Sí, es que tenía crédito, señor. Ajá, Y le pedía y pedía, ¿verdad? Y se le entregaba porque el límite, tienen un límite. sí. Pero el señor se desapareció bastante tiempo y empezó con la mora. Y según comentaron en Créditos y Cobros, que le quitaron, como tenía ganadería, el acuerdo era que si no pagaba iban a obtener un poco de las reses que ellos tenían. Y Ajá. así fue. Bueno, pero las reses en alguna medida le puede sacar dinero a la empresa, ¿verdad? Sí, realmente son convenios. Ahora, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasaba si no recuperaban? O sea, si no encontraban al señor, pues,
¿Cuáles son, digamos, los grados de seguridad ante los riesgos inherentes que se dan en este tipo de créditos? Eso es lo que hay que, a ver, hay que estar, digamos, como analizando. Aquí el señor, pues es ganadero, lo conocían, y repito, algún problema tuvo y ya no pudo pagar, porque por lo que me está contando, pues o él tiene el hábito de no pagar o realmente tuvo algún problema. Y es que en el campo sucede una cosa. En el campo, si tiene la oportunidad usted de intercambiar comentarios, ellos no manejan dinero. La gente que tiene sus tierras y cultivos y, bueno, lo que queramos llamar, para poder generar los productos que ellos manejan, ya sea para autoconsumo, lo que hacen es intercambiar, ellos intercambian los productos que tienen con la comunidad, me refiero, ¿verdad? Salvo que pueda hacer la venta de un producto extra, pero ellos no se manejan, generalmente digo, no se manejan con efectivo, sino que lo que hacen es esperar la cosecha para vender y ahí obtienen el dinero. Y bajo esa forma de recuperar dinero es que ellos planifican qué van a comprar, ¿verdad? Si van a comprar un vehículo, van a comprar ropa para la gente, porque la subsistencia ya la tienen. Y esos son los fenómenos que se dan, pues, o sea, ahí o sea, sí hay dinero porque está en propiedades, ¿verdad? Y está en cultivo, está en especies, por decirlo así, pero no manejan en efectivo generalmente, ¿verdad? O sea, yo porque anduve trabajando en varias, digamos, anduve revisando unos créditos que le habían otorgado a unos clientes para que cultivaran maíz o para que tuvieran crianza de cerdos, y eso es lo que explicaban, ¿verdad? Que ellos no manejaban dinero, sino que lo que hacían era, trabajan con trueque, trabajan con intercambio. Entonces, me imagino que aquí con el señor, pues, algún problema tuvo de impago o él no tenía ganas de pagar y es la forma como se recuperaron, pero son garantías. O sea, ahí lo que tenemos que aterrizar en esta parte del aprendizaje es que debe de haber garantías y no permitir que se dé mucho tiempo, porque al final se hace más dura la recuperación. Lo más triste llegar en una recuperación es hacerlo de manera legal, porque es costoso. Y si bien es cierto, el cliente lo paga, pero si se llega a determinar que el cliente no, ¿cómo se llama? No tiene ni dónde caer muerto, pues ahí sale fregada la situación. Pero es previo lo que debe de garantizarse. Este tipo de cuentas se requiere un trato especial por las siguientes razones. Representan dinero a corto y mediano y largo plazo. Me refiero a las cuentas corrientes o las cuentas por cobrar y las cuentas corrientes, que es el control de las mismas. Parte de la liquidez de la empresa se ve representada en ella, en las cuentas por cobrar. Y él es cambiante, ¿verdad? Lo cual quiere decir que se encuentra en constante movimiento y necesita de revisiones y análisis. Eso, el departamento de cobranza o una empresa grande, pues da esa pauta. Son los que están constantemente verificando que el cliente todavía existe en el lugar que fue identificado. Se clasifican de dos tipos, ¿verdad? Eso lo hemos visto en contabilidad, inclusive en contabilidad 2, porque básicamente es un repaso de contabilidad 2, pero haciendo énfasis al control. Y tenemos el largo plazo, ¿verdad? El corto pues está en el rubro de los activos corrientes y el de largo plazo que está en el rubro de los activos no corrientes. Ahora, ¿cuáles podrían ser esas cuentas por cobrar? Dentro de la norma, la 17 creo que habla de los arrendamientos y ahí está claro lo que es los arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros es una modalidad de venta que, que se conocen como leasing. Y es una forma de comercializar. Cuando hablaba del autoahorro,
que antes existía esa empresa, creo que ya no existe, pero cuando existía esa empresa, funcionaba a través del leasing. ¿Qué es ese leasing? Era el otorgamiento del vehículo para que usted lo esté pagando constantemente bajo una cuota, nuevo por supuesto, ¿verdad? Y al llegar un periodo de vencimiento del contrato, le preguntaban, vaya, ¿va a comprar el vehículo o va a querer otro, ¿cómo se llama? De año nuevo, es decir, ya ahorita anda el 2022, pero finaliza diciembre y dice, hoy quiere el 2023 y va, entonces le damos el 2023 y usted sigue pagando el arrendamiento. O sea, pero es un arrendamiento con promesa de venta, de tal forma que al final usted puede decir que quiere comprar el vehículo y dentro del contrato se determina que si lo va a comprar, le dice, ok, entonces págueme la diferencia de lo que corresponde pagar de acuerdo al contrato. Entonces, ya a inicio de cada contrato dice cuánto cuesta el vehículo y cuánto es el arrendamiento. No necesariamente el arrendamiento tiene que ser el valor en el tiempo del vehículo, sino que, por decir un pick-up doble cabina que vale más de $30,000, usted puede estar pagando un alquiler por, digamos, 2 años de unos $1,000 mensuales, que al final consuman 24,000. Entonces, o podría ser menos, ¿verdad? Pero ponga que vale 35,000 el vehículo, pero el canon que usted va a pagar de rentabilidad, perdón, de arrendamiento es de $1,000 mensuales. Entonces, al final de los 2 años usted paga 24,000. Si al final de esos 2 años te dice, mire, lo voy a comprar, le dice, va, ok, entonces deme la diferencia. Y no es la diferencia de 35,000, sino que ya hubo una depreciación. Y además, se ha determinado el valor del bien en el tiempo, el valor en dólares en el tiempo. De tal forma que al final solo va a pagar otros $5,000 más por el tiempo que usted ha tenido en uso y la depreciación que ha tenido, y ya no va a pagar los 35 que valían inicial, sino que porque llegó a un acuerdo va a pagar solo 5,000 adicional. Así funciona más o menos. A veces al revés, pero a veces al revés. A veces tiene que pagar más de lo que realmente vale, de acuerdo a la naturaleza de la compra que se está haciendo. Pero son las modalidades de negocio que se han generado en el tiempo, ¿verdad? Y podemos hablar de otras muchas. Entonces, repito, a largo plazo, pues podemos considerar el arrendamiento financiero como parte de ello. Se da tanto en el activo como en el pasivo. Ahora, como toda valoración de, de las cuentas, se debe de realizar una medición. Y las mediciones son, no es más que determinar el precio del activo que se está adquiriendo o del activo que se está vendiendo. Están varias formas, ¿verdad? Son varias formas de poder hacer la medición. Una es la más común, son las cuentas por cobrar, que se medirán al costo histórico, ¿verdad? ¿Se acuerdan del principio del valor histórico? Es decir, es el valor que me representa la factura que me han dado y por lo que yo he pagado, ya sea en el momento o en el tiempo. Acordémonos que en el tiempo el valor es más caro. Si una computadora que me cuesta $500 de contado, al crédito me va a ir costando como $800, 700, $800. ¿Y cuál es el precio que yo debo de registrar? Pues obviamente lo que voy a pagar por ella. El, el principio del valor histórico me dice de que yo debo de considerar el precio del bien más todos aquellos valores que se le deban de adjuntar. Pero el valor que le voy a dar de acuerdo al tiempo que lo voy a tener es un valor calculado, no es lo que realmente va a pagar, porque si usted va a adquirir un bien para pagarlo en 2 años, eso ya no se considera parte del costo histórico, sino que se considera como un crédito y por lo tanto va a lo que son los costos financieros.
pero lo que me va a costar, digamos, el valor razonable es la palabra que andaba buscando, el valor razonable del bien, que es otra forma que vamos a ver acá, es el que le vamos a determinar. Pero veamos, sigamos en orden. Las cuentas por cobrar se registran por el valor expresado en la factura o documentos de cobro equivalentes. Seguimos con el valor histórico. Cuando no se tenga certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar, debe establecerse una cuenta que muestre el deterioro, ¿verdad? O la provisión que disminuya las respectivas cuentas por cobrar. Eso es lo que vamos a ver cuando veamos la reserva de cuentas incobrables o de cuentas dudosas. Pero hay que hacer una especie de evaluación, una medición en el valor. ¿Cuánto yo puedo considerar? Buenas tardes, Kevin. ¿Cuánto yo puedo considerar que voy a perder en alguna cartera, como el ejemplo que usted nos puso? Si no se pudo haber recuperado ese crédito con el cliente, es decir, no tenía nada en su propiedad, o inclusive qué pasaba si las cartas de ventas que él tiene por el ganado no estuviera a su nombre, es decir, lo tuviera a nombre de otra persona y él solamente las cuida en el sentido de que les explota la producción de leche, no se la pudieran haber recuperado. Y entonces se hace uso precisamente de esa provisión. Aunque le diré que hoy la modalidad, bueno, terminemos con esto. Y la microempresa debe efectuar la causación de los intereses pendientes de cobro, registrándolos en el estado de resultados y afectando la respectiva cuenta por cobrar por intereses. La afectación que va a tener, pues obviamente se debe de registrar. Ahora, lo que le iba a comentar era que cuando hoy en día la banca lo que está haciendo es que para efectos de sanear, porque le da un tiempo prudencial, las normas bancarias le dan un tiempo prudencial a los bancos para que las cuentas por cobrar morosas las pueda recuperar en un tiempo prudencial. Normas prudenciales son las que dictaminan eso. ¿Y qué dice? Que cuando ya no se pueden recuperar, bueno, de hecho dice en primera instancia, un crédito va a generar intereses de acuerdo a la morosidad que va teniendo y se van clasificando. Ustedes se han dado cuenta que hay cliente A, cliente B, inclusive el cliente A es cliente A1, cliente A2 y cliente A3, después cliente B, B1, etcétera, hasta llegar al impago, que es el cliente D o el E. Aún en el D estamos hablando de una morosidad de más de 90 días. Y la norma dice de que los cálculos de intereses para las cuentas morosas deben de registrarse, deben de calcularse, ¿verdad? Y provisionarse hasta que llegue los 90 días. Pasados los 90 días debe de dejarse de calcular los intereses. ¿Por qué? Primero porque ya entra en una condición de dudosa recuperación. Y segundo, no puede darle ingreso el banco a intereses que sabe que no va a recuperar. Acordémonos que los productos financieros, que son los intereses de recuperación de crédito, se van a ingresos, a utilidades. Y entonces no puede estar registrando utilidades en la banca sabiendo que hay una cuenta que no la va a poder cobrar. Repito, pasados los 90 días se dejan de calcular intereses y dice la banca, ese crédito debe de llevarlo a cuentas de orden. Ahí está saneando en primera instancia la cuenta, pero y todavía deja pasar un tiempo prudencial y entra a la recuperación, ¿verdad? Lo que es la parte jurídica de parte del banco. Llega un momento en que el banco ya no puede seguir teniendo o chineando una deuda de un cliente
y lo sanea del todo. Y hace uso precisamente de esa provisión que ha creado, ya la vamos a ver más adelante, para absorber la deuda, pero la sigue manteniendo en cuentas de orden. De tal forma que va a llegar un momento en que ya no la va a querer tener en cuentas de orden también y se la vende a un despacho jurídico, que es lo que están haciendo ahora. Es decir, la gente que no paga, que no paga en el banco y que está totalmente moroso porque se fue del país, porque ya no trabaja y se perdió, o sea, ya no lo encontraron, pues ya no hay forma de ubicarlo, se lo venden a un despacho jurídico y, claro, la venta de un crédito, por ejemplo, unos $30,000, el banco se lo va a vender al despacho en unos $10,000. De tal forma que el despacho tiene la posibilidad de ganar $20,000 en la recuperación del crédito. Claro, la deuda ya es real, ¿verdad? Que se nació es de 10,000, ya no es de 30,000 que le debía al banco. ¿Y qué pasó? Es que el banco ya lo absorbió con la reserva y ya se deshizo de él, pero pudo recuperar $10,000 de lo que le dio el despacho jurídico. Y el despacho jurídico es el que empieza a trabajar bajo la gestión y presión que ha caído, pues inclusive hoy con las nuevas leyes que se han aprobado, la ley de la usura, les han calmado los ánimos a los despachos porque no le daban vida a la gente. Ahí le estaban cobrando día y noche, ¿verdad? Y a veces hasta bien noche en la casa, con tal de que de desesperar a la gente, y al final pues vendían cualquier cosa con tal de ir a pagar la deuda. Y esos tipos de situaciones con una nueva ley de usura, repito, se ha ido aboliendo, ya no está esa presión fuerte, pero siempre siguen con la condición de cobranza. Aunque la deuda legalmente ya no se debe, en el sentido, no, técnicamente ya no se debe, legalmente sí, pero técnicamente ya no se debe. Legalmente sí se debe porque se tiene el contrato, ¿verdad? Y ahí dice cuánto es la cantidad que usted recibió y que se ha comprometido a pagar. Y los intereses que debe de estar pagando por las mismas, etcétera, etcétera. Y hasta puede llegar a un embargo si usted tiene un trabajo fijo. Y le embargan bienes o le embargan el salario. Entonces hay diferentes maneras como funcionan estas cosas. La importancia es de que representan los derechos que ella tiene, la empresa tiene sobre los clientes con el fin de obtener beneficios, ya sea mediante mercancías o servicios que tenga la empresa y sean vendidos. Aquí habla del método, pero realmente de esta manera, porque es la forma como venimos hablando, la empresa o entidad que registre las cuentas por cobrar obtiene un inventario sobre dichos derechos que obtiene y logra beneficiar a los clientes ofreciendo nuevos métodos de pago. Créditos, bueno, hay diferentes maneras, ¿verdad? Hay quienes le dicen, mire, si usted paga antes la cuota del vencimiento, le podemos hacer un reconocimiento de un 5, 10, 15, 20% sobre la cuota para que no pague usted todo. Y así se va incentivando al cliente para que vea que ahí hay facilidades de pago. Características. Los derechos son cobrados en el plazo acordado, ya sea corto o largo plazo. Se evalúa el historial crediticio y financiero del cliente antes de hacer el préstamo. Es lo que yo les mencionaba, que los departamentos de cobranza, eso es lo que les toca hacer. A usted le están ofreciendo las tarjetas para uso de un almacén, ¿verdad? Y le anotan y todo y lo dejan ahí pendiente para análisis. Ya el departamento de cobranza o el departamento de crédito hace el análisis respectivo y determina que usted no es sujeto de crédito. Y bueno, y le notifican, ¿verdad? Pero para eso son esos filtros. Se solicitan referencias para efectuar las cuentas.
referencias crediticias, ¿verdad? Se establecen en términos de pagos con intereses y de beneficios por pago puntual, lo que les mencionaba. Las referencias a veces no las quieren, sí dicen todavía en propaganda, si usted trabaja en el Ministerio Público o cómo se llama, con el gobierno, no necesita fiadores, le dicen a uno, no necesita garantías. Porque se sabe que en el gobierno usted llegó para quedarse, aunque hoy pues no es tan así, ¿verdad? Pero sí antes se tenía esa mentalidad, que trabajaba en el gobierno era porque iba a morir ahí, en el gobierno. Hay muchas cosas que han cambiado. Hay varios métodos de pago, que ya los vamos a ver. Como todo control, como toda gestión, como toda administración, también debe de mantenerse un control interno del manejo precisamente del rubro. El plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleador y procedimientos coordinados que adopta una empresa pública y privada o mixta para obtener información contable, salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política administrativa. Eso es el control interno, ¿ya? Es un plan de organización que debe de generarse para conocer los procesos que deben de darse en una entidad y los formularios o los requisitos o las condiciones más bien que hay que cumplir para que todo se dé con la normalidad que se espera que se dé. Y debe escribirse sobre eso. Si bien es cierto, en el sistema contable están las políticas contables, que es como una especie de reglamento, perdón, una especie de reglamento interno. Hay que escribir esta parte del control interno y hacerla y darla a conocer a todos los empleados para que sepan lo que le corresponde a cada quien, ¿verdad? A usted, por ejemplo, después de que trabaje, debe de limpiar el equipo, la maquinaria que tiene a su cargo. Eso es tanto en los talleres digamos, de manufactura, como en la oficina administrativa, pues, o sea, también debe dejar todo ordenadito. La idea es que no se permita que haya algún tipo de, digamos, de crecimiento en un desastre que pueda darse. Que todo quede guardadito, por ejemplo. Utilizando las cuentas por cobrar se toma un camino seguro ante el éxito y eficiencia. Y aunque las condiciones para un crédito varían según la empresa, la mayoría de las entidades ofrecen créditos y condiciones similares. La idea siempre es recuperar. Esto obliga a las empresas a establecer controles de las carteras de clientes y se crea lo que se denomina el departamento de cuentas corrientes. Ahí es donde le llevan el control a usted si usted tiene tarjeta Simán o Prisma Moda o cómo se llama bueno, las tiendas grandes de venta de ropa y que ustedes ya conocen. Se crea un departamento donde está esa permanencia de gestión, de cobranza. Aunque usted tiene, digamos, la facultad de ir a pagar directamente o ahora la facilidad en línea, la esperan, la están monitoreando a ver si llegó al día que le corresponde. Si llegó el día y no pagó, se enciende la luz roja y empiezan las gestiones de presión. Entonces, otra forma de definir las cuentas corrientes que es un contrato que se firma entre la empresa y su cliente y que establecen que la entidad hará cumplir las órdenes de pago de la persona de acuerdo al servicio que haya adquirido al crédito. Y se firma un contrato. Este contrato es un acuerdo entre dos partes con relaciones comerciales frecuentes, porque ambas se comprometen a ir anotando el importe de las operaciones que hagan entre ellos para liquidar para todas juntas en la fecha que señalen.
Pueden pactarse estas cuentas entre empresas o particulares, pero donde más se usan es en la relación entre los bancos y sus clientes, que también se da. Las cuentas corrientes bancarias, que es la otra modalidad que ya la vimos, que nada más quiero mencionarlo, pueden ser de dos tipos, que ya lo mencionamos, de depósito y de crédito. Una cuenta corriente de depósito es un contrato bancario por el que el titular puede ingresar fondos en una cuenta de un banco o retirarlos total o parcialmente sin previo aviso. En la cuenta corriente de crédito es el banco quien concede al cliente la posibilidad de obtener financiación hasta una cuantía establecida de antemano. Y eso va a depender de, digamos, la modalidad o ¿cómo se llama? La constancia en el uso de sobregiros bancarios, porque ahí es donde más se da. Usted maneja una cuenta corriente y le solicita al banco que le autorice un sobregiro bancario de unos, ¿qué? $15,000. De tal forma de que usted puede emitir los cheques que necesite emitir, aunque se pase el saldo que tenga en la cuenta corriente y el banco se lo va a pagar. Si el crédito es hasta $15,000, no quiere decir que usted va a hacer uso de los 15,000, sino que de lo que realmente necesite. Y exactamente son los cheques que se han pagado de más, que corresponde precisamente en el efectivo a los sobregiros bancarios, que ya platicamos sobre ellos. Sin embargo, regresando a la parte del crédito, se conoce como crédito rotativo y están todos los meses. Se firma un contrato por un año, por 3 meses, por 6 meses, como quiera, en la que el banco pues está otorgándole esa línea de crédito rotativa con la condición, sí, de que se lo pague al siguiente mes. O sea, esos no son para largo tiempo, ni mucho menos más de un mes. Son para que se paguen el siguiente mes de acuerdo a la recuperación de efectivo que vaya a tener, perdón, que vaya a tener el cliente. Y va efectuando la remesa, ¿verdad? Y ahí se va recuperando. Valorar una operación en una cuenta por cobrar es adjudicarle una fecha o a efecto del cálculo de intereses. En ese sentido hay que diferenciar entre la fecha donde tiene lugar la operación y la que se considera para el cómputo de intereses, ¿verdad? Que es fecha de valor, es decir, la fecha en que se va a pagar. Vamos a ver una tabla de amortización parecida a la que se hizo con la conciliación bancaria, o perdón, con la parte del efectivo y equivalente. Al final tiene que darse la liquidación de las cuentas corrientes. Conocidos los capitales y el tanto de interés que se fija de antemano, solo falta hallar el tiempo durante el cual produce intereses cada capital. Para ello se puede seguir 3 métodos: el directo, el indirecto y el hamburgués. Esto lo vimos, repito, en contabilidad 2. No me voy a extender en eso porque ya lo vimos. Considera que el indirecto considera que cada capital, deudor o acreedor, devenga intereses durante los días que median desde la fecha en que su vencimiento hasta el momento de liquidación. Devenga intereses durante los días. Se hace el cálculo de intereses. El indirecto, en este sistema los capitales generan intereses desde la fecha en la que se origina hasta la fecha fija denominada época. Supone un cálculo de intereses que no se corresponden con la realidad, por lo que cuando se conozca la fecha de liquidación deben rectificarse. Aquí tiene que ver mucho la condición de tiempo en ambos. En el método directo, normalmente lo que se hace es cobrar los intereses antes y después se queda recuperando el capital. En el indirecto, se hace una planeación, ¿verdad?, de los capitales
y se hace una provisión de los intereses que supuestamente se van a recuperar. Ambos no dan cierta fiabilidad en los registros contables. Por eso que se utiliza el hamburgués o de saldos. Inclusive en los anteriores se calculan intereses sobre el monto original. Y ese es digamos, lo que viene a eliminar el hamburgués, ¿verdad? Y se conoce así porque fue diseñado en Hamburgo, Alemania. El método recibe el nombre de hamburgués porque se usó por primera vez en Hamburgo y de saldos porque los números comerciales se calculan en base a los saldos que van apareciendo en la cuenta. Es decir, aquí ya se empezó a pagar sobre saldos. Repito, en los anteriores era sobre capital independientemente de lo que usted estuviera pagando y abonando. Se consideró que este último, el hamburgués, era más justo. Perdón, porque estaba pagando interés sobre el saldo de la deuda que le había quedado para el siguiente mes. Un poco para explicar el contexto, traigo un esquema que narra lo que es ¿cómo se llama? El ciclo financiero. Tenemos este ciclo en donde tenemos la disponibilidad suficiente para adquirir mercancías. Estas mercancías se comercializan, ¿verdad? Perdón, aquí en este caso, perdón, es una empresa industrial. Eso no lo había mencionado. Tenemos el efectivo, repito, y se adquiere materia prima, así funciona. Y se adquiere materia prima. La materia prima la transformamos, ¿verdad? La llevamos al proceso productivo y obtenemos el producto que lo vamos a vender. Van a haber ventas de contado y van a haber ventas de crédito. Y es donde surgen las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar se recuperan, ¿verdad? Y forman parte nuevamente del efectivo y así sigue el ciclo de nuevo. Aquí está más explicado pues lo que es la compra de insumos como tal. Buenas tardes, Beatriz. Así están el ciclo, está también lo que es la transformación de los insumos. Repito, esta es una empresa industrial. Están los productos terminados una vez que esté en el proceso de producción y luego está la obtención de recursos, que es la venta del producto. En todo caso, repito, se dan las ventas de contado y en este caso, como la idea es llevar, más bien, anunciar el surgimiento de la cartera de clientes, surgen las cuentas por cobrar. Con las empresas comerciales es un poco diferente. Tenemos el ciclo, nada más, el efectivo, que lo que hago es comprar productos terminados para venderlos, ¿verdad? Y eso pues se da el nuevo momento de ventas de contado y el momento de ventas al crédito y surgen las cuentas por cobrar. Recupero las cuentas por cobrar y llego al efectivo. Es más sencillo las operaciones, pero no quiere decir que sea fácil de hacerlas vender. Ok, está provocando las ventas y luego provocamos la cobranza y llegamos nuevamente al ciclo de efectivo. Se vuelve a invertir y comienzan nuevamente las operaciones. Las cuentas por cobrar representan derechos exigibles originados por ventas, servicios prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo. El leasing que le mencionaba. La venta a crédito, solo para poner una definición, representa una de las principales fuentes de ingresos para la empresa. Son las que originan el incremento en el activo circulante. Bien, las cuentas por corriente, ¿qué son? Las cuentas corrientes, perdón. Decíamos que es una herramienta que permite administrar los pagos de los clientes, otorgándoles posibilidades de abonar sus
sus consumos con antelación o con posterioridad. Al asignar una venta a un cliente que disponga de una cuenta corriente, se habilitará dicho medio de pago. De ese modo, al momento de cerrarla, el movimiento no impactará sobre el arqueo de caja en ejecución. Por el contrario, el monto se verá reflejado sobre la cuenta corriente correspondiente. Estamos hablando aquí ya del manejo propiamente de el otorgamiento de los créditos. Aquí tenemos un cuadro que es control de las cuentas por cliente. Es parecido a esto, ¿verdad? Ustedes podrán ver en sus empresas o en otros lugares a lo mejor mayor información, pero lo básico es este. Tenemos el nombre del cliente, tenemos el crédito otorgado. Si es rotativo, en el caso de las tiendas estas como Decimán y Prima Moda y cualquier otra, lo que hacen es otorgarle un monto. Aquí está escrito, por ejemplo, monto autorizado, $500. Es decir, que usted dentro de lo que es el crédito rotativo, que esto lo va a anotar acá, determina que tiene derecho a compra con la tarjeta hasta cierta cantidad, aunque no necesariamente lo gaste. Pero sí la obligación de pagarlo a los 30 días hábiles, 30 días siguientes, no hábiles, sino que a los 30 días calendarios siguientes. Ahora, ¿qué pasa cuando es un crédito bancario o un crédito como tal? Se le pone acá crédito préstamo por consumo. En el caso de las tiendas, repito, es un crédito rotativo para consumo. Luego, hacemos las anotaciones, la fecha, el comprobante, el artículo que compró, ¿verdad? El valor individual, la compra como tal, los abonos y el saldo. Este es también el método hamburgués. Como se observa que el control del crédito por cliente es parecido a las anotaciones que se hacen en el libro mayor de la contabilidad. Por supuesto, con mayores anotaciones particulares del crédito otorgado. ¿Quiere hacer alguna anotación en particular? Pues ahí tiene el espacio para poder hacer, por ejemplo, el cliente trabaja en tal lugar y vive en tal lugar. ¿Para qué necesita eso una tarjeta? Por la cuestión de cobranza. Ahí mismo le dice dónde tiene que ir a cobrar en caso de que el cliente caiga en mora. El correo también es otra cosa. También, por exigencia inclusive del Ministerio de Hacienda, se debe emitir un listado de clientes, en donde tenemos que anotar por lo menos el código del cliente, el nombre y el saldo que tiene a una fecha determinada. Al final de cada periodo o cuando sea requerido, se emite un listado de los clientes que conforman las cuentas corrientes o deudores activos de las entidades. Permítame, voy a traer agua.
Ok. No. Quiere salir el gato por la ventana. Y estamos en segundo piso a matar. Bien, un poco de recordatorio, porque esto básicamente lo que estamos hablando es un recordatorio de lo que era la contabilidad 2. Solo vamos a ver la parte de los controles, aunque también lo vimos en contabilidad 2. Las subcuentas que conforman las cuentas por cobrar los conocemos que son los clientes, ¿verdad? Que surgen precisamente del otorgamiento de crédito por las ventas que se hacen para un periodo prudencial, 30 días. Hay quienes pues se pasan 60 días. Date para allá. Date para allá. ¿Verdad? Y considerando todos los efectos inclusive de descuentos y devoluciones. Las rebajas y bonificaciones sobre las ventas que ya las conocemos y cómo surgen. Y lo fundamental son estas estimaciones para cuentas de cobro dudoso. Las estimaciones es una provisión que se hace normalmente en el tiempo de acuerdo a la cantidad de cartera y a la experiencia que se tiene en la incobranza, es decir, qué tanto porcentaje de la cartera de clientes es incobrable de acuerdo a la experiencia. Esa es una forma de calcularlo y la otra determinando a través de unas fórmulas que nos permite generar políticas de cobranza. Nos puede indicar que si se pasa de ese porcentaje, permítame. ¿Va a salir? Si se pasa de ese porcentaje, entonces quiere decir de que la entidad está en una condición de morosidad alta o considerable y que requiere algún tipo de acción adicional a lo que se está haciendo en la cobranza. Para cuantificar el importe de las partidas, perdonen, pero ya se fue, ya lo saqué del cuarto. Para cuantificar el importe de las partidas que habrá de considerarse irrecuperables, que se consideren irrecuperables o de difícil cobro, debe efectuarse un estudio que sirva de base para determinar el valor de aquellos que serán deducidos o cancelados, en el sentido de que se eliminan del control. Entonces, se eliminan de la cuenta como tal y están en posibilidad de establecer o incrementar las estimaciones necesarias. Vamos a ver un poco cómo se van realizando este tipo de controles. Cada venta efectuada a crédito representa un beneficio por el ingreso obtenido, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Pero también constituye un costo de las cuentas que los clientes no pagan por deseo o imposibilidad, ¿verdad? Hay quienes se consideran ¿cómo se llama? En alguna medida estafadores. Estafadores y andan comprando en la diestra y siniestra por todos lados. Antes, cuando se daban tarjetas de crédito, cuando
surgió el boom de las tarjetas de crédito, me refiero ya por los años 70, 80, más en los 80, todos los bancos ofrecían tarjetas de crédito a diestra y siniestra, es decir, habían personas que tenían hasta 5 tarjetas de crédito que fácilmente se las otorgaban. Claro, no eran tan fuertes en digamos, el crédito que podían obtener, pero ya 5 tarjetas a 500 colones, porque eran colones cada una, ya se hacía una cantidad considerable de dinero. Y muchos obtenían tarjetas para pagar deudas de otras tarjetas. Y se convertían en un círculo vicioso para ellos. El costo, que se denomina gastos por cuentas incobrables, se reconoce como cualquier otro gasto. Las cuentas incobrables surgen normalmente como la aplicación de una sana política del Departamento de Crédito. Si es demasiado cuidadoso y conservador en la evaluación de los clientes, puede evitar todas las pérdidas de crédito. Pero al hacerlo pierde rentabilidad del negocio por rechazarlo a muchos clientes aceptables. Todo es un juego. Es decir, usted no puede saber quién es buen o mal cliente por diversas circunstancias. Como le mencionaba, una persona puede haber tenido un récord por mucho tiempo, pero cayó en una situación, digamos, de problema en su familia y ya no pagó. Y eso no lo puede medir, ni siquiera el cliente que no tenía la intención de deber, y mucho menos la empresa a quien le otorgó el crédito. Veamos. Para determinar el importe que habrá de disminuirse de las cuentas por cobrar, se tienen 2 métodos o procedimientos. El de provisiones, que es el que hemos estado hablando, y el de cancelación directa. De provisiones hay métodos para poder realizarlo. El de cancelación directa es cuando ya realmente consideramos que la condición de recuperación no es nada probable, pues simplemente se corta. Lo absorbe la cuenta de dudosa recuperación o la provisión de cuentas incobrables y ahí se termina todo. El método de las provisiones consiste en determinar estimados, y aquí es donde viene la parte esta de estimación, ¿verdad? Es decir, cuando se hace un cálculo de manera técnica. Consiste en determinar estimados antes de obtener evidencia y decidir que la empresa no podrá realizar los cobros a determinados clientes específicos. Dentro del método de provisiones se tiene el global y el analítico. Estimaciones para cuentas, bueno, los métodos para la medición de las cuentas, estamos en la parte de las provisiones, ¿verdad? El método global se aplica a las empresas cuyo caudal de clientes es numeroso y por tanto resulta poco práctico analizar cada cuenta individual. En todo caso, este tipo de control, si usted lleva un departamento de cuenta corriente, no es saludable hacerlo de esa manera. En el analítico o de clasificación de cuentas por antigüedad de saldo, que es la que todo el mundo utiliza, e inclusive para determinar el historial crediticio, y que está la empresa esta que es la que notifica, es decir, es la empresa que ha surgido donde llevan el control del récord crediticio de todos los clientes de todas las entidades comerciales y bancarias, que el DICOM, ¿verdad? Algo así se llama, DICOM. Ya me olvidó el nombre. Pero la cuestión es que quien está anotado ahí es porque es una persona que ha tenido problemas de algún tipo de pago. Y por lo tanto, no es sujeto de crédito. Ese es un primer filtro. Y se van haciendo más análisis, ¿verdad? En cada uno de los clientes.
Es práctico y viable de aplicar en las empresas con un número reducido de clientes y cuya importancia relativa representa cierta consideración en el balance o el manejo de las carteras por expediente. Cuando surgen las cuentas corrientes, repito, el departamento de cuentas corrientes, ahí se solventó esta situación. El global no es aplicable porque se hace de manera de todo lo que tengo. Esto es lo que vamos a tomar en cuenta como provisión. Sino que, ¿cómo me explico? Siempre se saca un porcentaje, que aunque el método analítico también me determina un porcentaje, pero ese porcentaje es sobre una relación real de saldos en el balance. Y vamos a hacer un ejemplo para ir un poco entendiéndolo. Para llevar a cabo este estudio se acostumbra como primer paso a establecer la antigüedad de saldo de cada cliente, que se logra con la integración de un listado, de un estado como el que se presenta en la figura, el cual contiene los datos formados de las tarjetas auxiliar del cliente. Ahí tenemos una especie de control del récord crediticio del cliente. Por ejemplo, aquí tenemos este cliente que se llama La Comercial, que tiene un importe de $80,000 o pesos, porque esto es un dato del libro mexicano, y que al 61, 90 días representa una morosidad de 20,000 y de más de 90 días a 120, 60,000. ¿Qué significa esto? Que el cliente tiene una condición de mora, ¿verdad? Que está cayendo en la condición de impago. Este es el control de clientes que le mencionaba, que es parecido al CARDEX, ¿verdad? Nada más que con otro tipo de información. Aquí tenemos la tarjeta de cliente de la comercial. Ahí está el domicilio, está el límite del crédito, 1,000,000, y las condiciones 90 días. O sea, todavía, si nos venimos para acá, tiene ya 20,000 que aún están, por decirlo así, no vencidos, pero ya tiene la diferencia de 60,000 que ya venció. El 15 de mayo, pues él llevó una factura por 20,000. Y el mismo día llevó otro producto y está la factura por 40,000, que le suman los 60,000, que es lo que está mencionando acá. Es decir, que a estas alturas ese valor que compró en esa fecha ya lleva de 60 a 90 días. Y el 20 de noviembre hizo otra compra por 20,000 y eso le suma unos 80,000, que acumulado llega a los 80 que están representados en la morosidad. Y ahí se puede ir llevando ese control de la condición del cliente. Como él tiene 90 días, le correspondería pagar a esta fecha los 60,000 que ya están venciendo. De ahí nos vamos para el 20 de noviembre y consideramos nuevamente la fecha del pago que corresponde que me hagan. Y ahí podemos llevar control, repito, de lo que podemos hacer. De las consideraciones precedentes, se puede clasificar a los clientes en los siguientes grupos. Este es un ejemplo. Clientes buenos, la entidad cobrará en tiempo oportuno y condiciones normales. Clientes malos son aquellos cuyo crédito se consideran imposible de recuperar. Y los clientes de cobro dudoso son los que a la fecha del balance por las investigaciones y el análisis de antigüedad de saldos realizados nos hacen dudar de su solvencia
Posiblemente se lleguen a cobrar un saldo, pero se han aparecido circunstancias que dificultan su cobro. No, ya no vive donde estaba, le quitaron el trabajo y otras cosas. Independientemente del criterio elegido, el asiento de ajuste para reconocer estas cuentas malas es en todos casos el mismo. Lo que varía es el importe. Veamos un ejemplo. Supongamos que se toma como base un porcentaje del saldo de las cuentas por cobrar al cliente y que los gastos por cuentas dudosas se consideran como gastos de venta. En el año 2012, el mayor muestra un saldo de clientes de 22.500.000. Este ya es un ejemplo tipo colombiano, donde la moneda está, pero de lo más bajo. La experiencia de años anteriores indica lo siguiente. Tenemos los saldos de clientes en el 2016, 17, 18, 19, con 9 millones, 14, 8 y 12 millones, que suman un total de 43 millones. Los saldos de los clientes. Y las cuentas incobrables, es decir, la provisión que se tiene por el 2016 fueron 250.000, en el 17 300.000, en el 18 150 y en el 19 410. Al total me suman 1.110.000. Se va a sacar el porcentaje de cobro dudoso. Es decir, las cuentas incobrables de los saldos, dividido entre los saldos del cliente. 1.110.000 dividido entre 43.000. Y eso me da un porcentaje de 2,58%. La cantidad considerada como de cobro dudoso se determina multiplicando el saldo de las cuentas por cobrar del ejercicio 2020, o sea, el que sigue, ¿verdad? Por 22.500, por 22.500.000 por el porcentaje de 2,58. Y eso me da que debo de tener una provisión de 580.500 para la provisión. Ese es un cálculo que se hace haciendo la división. Veamos un ejemplo práctico en nuestro país. Quiero ver, la partida sería esto. Estimaciones dudosas contra estimaciones para cuentas cobro dudoso de clientes. Perdón, los gastos de venta contra la estimación. Aquí está al revés. Perdón. ¿Por qué gastos de venta? Es este contra este. Ah, perdón, este es el parcial. Perdón, o sea, ya lo estaba confundiendo. Este es el parcial. Eso se me olvidó ponerlo acá. Quizás lo vamos a hacer ahorita porque este es el parcial. Aquí tenemos el debe. Y aquí tenemos el haber, para que no vaya a haber confusión. Bien. Y tenemos la partida, ¿verdad? O sea, tenemos los gastos de venta por 580.500. Y la estimación, la subcuenta es estimación de cuentas dudosas contra la cuenta provisión de estimación de cuentas dudosas. Yo tengo un ejemplo, creo que aquí lo tengo. De algo parecido, nada más que para un cliente, cuando lo hacemos de manera analítica. Tenemos acá
la cartera de clientes, no es un cliente, son varios clientes. Tenemos la cartera de clientes, perdón, del JP, cuya cuota es de $35 y tiene 67 días vencidos. Los créditos son a 30 días. Los créditos son a 30 días. Pongámosle acá. Para todo, ¿verdad? Y tenemos el cliente ER, que la cuota es de 75,000 y tiene ¿cómo se llama? Un saldo, perdón, tiene 75 días de morosidad, que no ha pagado la cuota. DF tiene 115, GT tiene 25 y ahí estamos. Entonces, si nosotros llevamos esto a un cuadro como el que tenemos ahí inicial, tenemos que el primer cliente, como tiene 67 días, ya lleva una morosidad de llegando a 90. Es decir, sí tiene los 30 días, ¿verdad? De tiempo de prórroga, pero para poder hacer un cuadro de morosidad, una vez que pase un día de los 30, ya cae en morosidad los 30, la cuota que le corresponde. Pasa el siguiente mes, ya lleva los 2 meses de morosidad. Y en este caso, que son 67, es decir, pasa de 60 días, ya va camino a los 90 días y ya se le carga, de tal forma que las cuotas vencidas ya son de 105. Lo mismo pasa con cada uno de los siguientes clientes. Uy, analicemos este. Lleva 75 días, la cuota es de 75, es decir, ya lleva siempre, no llega a los 90, pero el tercero sí ya llega a los 90 y por lo tanto se pasa de 90 y pasa a más de 90. Tiene 115 días. Se entendería que de 90, y aquí cuando dice más de 90, se sumarían los 30 días más, es decir, serían 120 días. Solo tiene 115, por lo tanto, solo es una cuota adicional vencida. Pero si aquí dijera, eh, veamos, 130 días, uy, vamos a ver si hizo cálculo. No, no hizo cálculo. Bueno, dejémoslo así, porque según yo estaba por fórmula el cálculo de la cuota. Pero acá tuve que haberle puesto otra condición a la fórmula. Si observan, aquí está con fórmula. Aquí tuve que haberle puesto, si pasaba de 30 días aún, después de los 90, pues que le calculara otra cuota de morosidad. O sea que aquí en vez de decir 95 debería decir 190 días, perdón, $190. Y por supuesto que esto lo va sumando cada una de ellas. Entonces lo mismo ha hecho para los otros dos grupos. De tal manera que al final pues tenemos un total, ¿verdad? Total de morosidad 924. Suponiendo que la cartera de crédito que se maneja es de 20,000, ¿ya? Hacemos la división como aparece acá en el ejercicio. Ah, me salté mucho. Ok. Hacemos la división.
Solamente que aquí lo hacen con historiales. No necesariamente puede hacerse el historial. Esto de historial es por precisión, ¿ya? Pero normalmente se puede estar haciendo por el saldo que está al 31 de diciembre de cada año. Entonces, resulta que a una fecha determinada tenemos un total de cuotas morosas, lo dividimos entre la cartera que tenemos de ¿cómo se llama?, de clientes, y hacemos la división. Y me da 462. Significa que la cantidad de ¿cómo se llama?, de reserva que vamos a tener va a ser los 462 que nos da de porcentaje. Significa que lo que vamos a provisionar son los 924 como tal, como reserva de cuentas incobrables. Ahora, ¿para qué hacemos esto si ya de un solo lo determinamos acá? Lo determinamos porque para efectos de análisis usted tiene que determinar qué porcentaje de su cartera está en morosidad. Y hablábamos de las políticas de cobranza. Una de las políticas determina que la morosidad de la entidad no debe ser superior, por decir algo, al 5%. O inclusive puede ponerlo en rangos del 1 al 3%, del 1 al 3%, del 3 al 5 y del 5 al 7, por decir algo. Ya el 7 ya es el acabose, ¿va? Hay que ver de qué manera se recuperan las deudas. La banca calculaba sobre días, 30 días, para considerarlo a usted un tipo de cliente, pero la modificación en la ley de bancos, y especial particularmente las normas bancarias, dijeron de que ya no puede considerarse morosidad por 30 días, sino que debe de calcularse la morosidad por semana, para tener una precisión más de esa cartera morosa. Recordemos que la banca es más estricta porque trabaja sobre efectivo. Las comerciales, ¿verdad?, trabajan sobre productos y eso hace un poco más, digamos, que tiene, las comerciales tienen mayor forma de poder hacer recuperación de las carteras. El efectivo, por supuesto que no, le dan un préstamo a usted y a usted se pierde y no hay nada que recuperar, ¿verdad? Claro, están las garantías. Pero hoy, por ejemplo, que les están dando préstamos a los empleados de gobierno sin garantía, les dice. Porque claro, se entiende que ellos tienen tiempo hasta para morir en el ministerio, aunque eso en la realidad ya no es así. Pero bien, esta es la otra forma de calcularlo, el porcentaje de morosidad que se puede tener. Y tenemos la partida. El método de cancelación directa se determina cuando se determina que una cuenta es incobrable, se procede a su cancelación de la cuenta colectiva de clientes y en el auxiliar respectivo. Supongamos que el cliente Cerámica Yule S.A. con un saldo de 65,000 se considera incobrable. El asiento será directo. Gastos contra cuentas incobrables, gastos por cuentas incobrables contra clientes. Directo, se elimina. Ahora, no quiere decir que el cliente ya no va a pagar. Se manda una cuenta de orden porque desaparece como saldo en cuenta contable, o sea, lo estamos sacando de cliente, pues, y el cliente es una cuenta de balance. Como lo estamos sacando, si este fuera el saldo, pues se quedaría cero. Por lo tanto, tampoco se puede olvidar la deuda. Este tipo de deudas que se cancelan de esta manera se mandan a cuentas de orden y se negocian con despachos jurídicos, si es que la empresa no tiene un despacho jurídico. El caso de que el cliente pague posteriormente se procederá igual que en la recuperación de cuentas malas. Es decir, se correrán dos asientos, uno para reabrir la cuenta, reversión del asiento y el otro para consignar el pago.
Esto se puede hacer sí y solo sí, que no lo puse acá, si estamos dentro del periodo contable. Si ya el balance se cerró, si llegamos al 31 de diciembre y ya se auditó y se cerró el balance, ya no puede hacer esto, ya no puede revertir la operación. ¿Por qué? Porque ya afectó otras cuentas de términos patrimoniales. Es decir, usted ya dijo cuánto era su utilidad, ya tasó impuestos sobre eso. Y por lo tanto, si ya cerró el balance, ya no puede hacer la reversión de un año anterior. Si no lo ha cerrado, todavía existe la posibilidad de hacerlo, aunque esté, por ejemplo, hoy en abril. Todavía están haciendo auditoría y un cliente llegó ahora a pagar una deuda del año pasado. Claro, si el auditor lo permite, porque ese ya es criterio de auditor, porque ya está en sus manos la revisión, pero si el auditor no ha llegado, usted puede hacer la reversión perfectamente y modificar el balance final. Claro, con las autorizaciones debidas, ¿verdad? El gerente financiero, gerente general y si es posible la junta, porque la junta ya vio el balance y que solo está esperando auditoría para que le haga para que le ponga la firma. Entonces, sí, solo sí, se puede hacer de esa manera. Pero si ya está firmado el balance, aunque no esté auditado, pero que la junta directiva ya lo asentó en acta, ahí sí hay problema. Porque ya hay que hacer otros procedimientos adicionales. Todavía se puede modificar el balance el 31, pero hay que modificar el acta en junta directiva y eso pues puede significar, bueno, si es porque el cliente llegó a pagar y se miden los impuestos, dicen, no, si lo ponemos como ingreso, vamos a pagar más impuestos, no, dejémoslo para este año. Se deja para este año y se recupera. Lo que sí hay que revertir, ahí sí se revierte la cuenta de orden, porque ese no me afecta en nada la parte patrimonial. Se revierte la cuenta de orden y le doy ingreso a utilidades. Bueno, estas son otras cuentas que no me voy a detener en explicarlas, que son los préstamos a empleados, ¿verdad? Que ya las conocemos, los intereses por cobrar, las cuentas por cobrar en moneda extranjera cuando se hay diferencial cambiario y de conformidad con las normas, las cuentas por cobrar en moneda extranjera deberán valuarse al tipo de cambio bancario que esté en vigor a la fecha de los estados financieros. Este es un ejemplo de eso. Tiene cuentas por cobrar a cargo de clientes por 3.975.000 que corresponden a 300 millones a 13.25 por dólar. A la fecha del balance, el tipo de cambio es de 13.98. Es decir, cuando surgió el efecto del cliente estaba a 13.25. Al 31 de diciembre el tipo de cambio está a 13.98. Hay que hacer el ajuste por el tipo de cambio. Ahí tenemos este cuadro que me determina la variación. Es decir, tenemos la fecha de la venta fue de 13.25. Bueno, aquí está no pusieron fecha en el ejercicio, pero vaya. Estaba a 13.25 y a la fecha de balance, o sea, el 31 de diciembre, estaba a 13.98. Quiere decir que la deuda contabilizada a 3.975.000 al 31 de diciembre está más cara. ¿Por qué? Porque la plata no la he recibido. Es cuentas por cobrar, recuerden. La plata no la he recibido. Y cuando la reciba, yo tengo que recibirla al tipo de cambio que va a estar en ese momento. Por ejemplo, usted le vendió a Guatemala, ¿sí? Y a Guatemala usted le vendió en dólares, ¿verdad? Y por lo tanto, Guatemala le va a pagar a usted en quetzales. Si le va a pagar en quetzales, entonces tiene que considerar el tipo de cambio a la fecha. Y entonces quiere decir que la deuda ya no va a ser
3.975.000, sino que 4.194.000. Quiere decir que hay un margen de ganancia de 219.000. Ok. Y hay que dar ingreso a esos 219.000. Eso no hicimos la partida, pero la partida es sencilla. Cuentas por cobrar a cargo de tenedores, subsidiarias y otras. Que aquí no nos vamos a meter mayor cosa. Las cuentas a cargo de compañías, tenedoras, subsidiarias, afiliadas y asociadas deben presentarse en renglón por separado dentro del grupo de cuentas por cobrar, debido a que frecuentemente tienen características especiales en cuanto a exigibilidad. Además, para efectos tributarios hay que reflejarlo también en el balance separado. Más que todo cuando hay declaración de transferencia. Más bien tienen el carácter de inversiones por parte de la entidad, deberán clasificarse en capítulos especiales dentro del activo no circulante o no corriente. Pero eso ya va a depender del criterio, si está dentro del periodo, la inversión, o está de manera permanente. Tratándose de cuentas por cobrar a largo plazo, se deberán indicarse los vencimientos y las tasas de interés en su caso. Ya hablamos sobre esto, los leasing, ¿verdad? Documentos por cobrar. Es una modalidad de los carteras de clientes, que ya no se llama clientes, sino que documentos por cobrar, y normalmente se dan por préstamos otorgados. La banca utiliza esta cuenta, las cooperativas, las federaciones de caja, las federaciones de crédito, perdón, son las que dan utilizan este tipo de ¿cómo se llama? De cuenta. También los comerciantes que hacen grandes cantidades de pedido a entidades extranjeras, que firma un documento y se convierte en un documento por cobrar. Si el documento va a estar notariado, se va a convertir en documento por cobrar. Ese es un hecho. Y así se debe dar el tratamiento. Si solo le firmó un pagaré y cuestiones así, no, se va a quedar como activo corriente. De un documento por cobrar y es a largo plazo, pues entonces sí se va para no corriente. Normalmente se emplea la cuenta para cobrar registros, para registrar las operaciones relativas a ventas a crédito en conceptos distintos de las mercancías, o para garantizar adeudos. Adeudos son préstamos. Las operaciones de venta de mercancías, como activos fijos o mercancías adquiridas a largo plazo, etcétera. Por ejemplo, las que se compran por cosechas, ¿verdad? Que ya hemos hablado de eso. El café que se compra de manera anticipada, etc. Esta otra modalidad es el factoraje, ¿va? Que es una estrategia financiera. Esto el banco ya lo inventó, que consiste en la cesión venta de sus cuentas por cobrar. O sea, venden sus facturas a una institución financiera y a esto se le llama usualmente factor, y obtienen así dinero en préstamo al ofrecer sus cuentas por cobrar como garantía colateral de préstamos. Por supuesto que esa cantidad después se recupera, pero es una forma de trabajo. Bien, ¿qué dicen las normas? Establecen criterios de medición, como ya sabemos. Particularmente la norma que se puede mencionar para lo que son las cuentas por cobrar es la NIC 32, que refiere precisamente a las partes relacionadas. Así, la norma se aplicará en la identificación de relaciones y transacciones entre partes relacionadas, es decir, entre una empresa y otra empresa, o la acción, o una persona, perdón, de una empresa X, un accionista de una empresa X tiene inversiones en la empresa que estamos manejando.
La identificación de saldos pendientes, incluyendo compromisos entre una entidad y sus partes relacionadas. O sea, cuando hay esa relación, se debe de manejar la LIC 32. También la identificación de las circunstancias en las que se requiere revelar información sobre los apartados A y B, que requiera particularmente hacerlo por alguna condición muy particular. Y por último, la determinación de la información a revelar sobre todas esas partidas. La norma lo que me está diciendo es que yo tengo que dejar claro cuáles son esas partes relacionadas, que tienen que ver obviamente con las cuentas por cobrar. Bien, hasta aquí era la parte de lo que son las cuentas por cobrar. Solamente voy a dejar planteada el siguiente tema que era parte de este día, pero porque es muy extenso, lo vamos a terminar en la otra clase. Pero sí necesito determinar que la otra parte del activo que requiere control, ¿verdad? Y que en alguna medida afecta las condiciones patrimoniales de las empresas a través de las depreciaciones, es la propiedad, planta y equipo. Y para ello, pues hay métodos de depreciación. Los métodos que ustedes ya saben es el método de la línea recta, que es el que obliga el Código Tributario, que es el método acelerado de depreciación. Y dice un porcentaje de cuánto debe de ser, que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Que es el edificio el 5%, la maquinaria el 20%, los vehículos el 25% y los otros bienes que no son los anteriores el 50%. Dependiendo del tipo de bien que se tenga y que está sujeto a depreciación, así es el porcentaje que se le va a aplicar. Y por lo tanto hay que hacer una especie de cuadro de control de activo fijo, así se llama, que debemos de poner la fecha en condiciones, digamos, de información mínima, es la fecha de compra, el proveedor, el tipo de bien que se ha comprado, el valor del bien, ¿verdad? El porcentaje de depreciación, la amortización mensual o anual, de ahí va a depender, y el valor contable. El valor acumulado de la depreciación, que también es la columna que me hacía falta, es decir, el valor de la depreciación mensual o anual, el valor acumulado en el tiempo de la depreciación y el valor contable, que es el valor del bien menos la depreciación acumulada y me queda el valor contable. Si un bien me costó $1,000, ya lo deprecié en $800, el valor contable final va a ser de $200, porque la otra cantidad elimina el valor de costo histórico. Y así se va a llevar el control. ¿Por qué se dice que los activos pierden valor? Cuando se habla de amortización o depreciación de un activo, se refiere a los activos fijos propiamente. En otras palabras, ciertos recursos de una empresa como el inmobiliario, la maquinaria y cualquier otro bien que podamos tener van perdiendo valor, se deprecian. A esto se considerase como un gasto o un costo. ¿Cuándo va a ser un gasto? Cuando la condición del bien es de uso administrativo. ¿Cuándo se va a considerar como un costo? Cuando la condición del bien está para la explotación de la entidad, es decir, la explotación de la entidad que va a procurar riqueza a la empresa. Es decir, el bien maquinaria o lo que sea que esté en el área productiva, en el ¿cómo se llama? En la oficina de producción, por decirlo así, o en la galera, en la nave industrial, le dicen unos. Entonces, esa es la depreciación que va a estar dentro de esa maquinaria que están utilizando los operadores se va a considerar como un costo. El escritorio que va a estar en las oficinas administrativas se va a considerar como un gasto.
La diferencia ya la sabemos, el gasto no se recupera, el costo sí se recupera. En términos económicos, ojo, en términos económicos, no en términos financieros. Y esta pérdida de valor está directamente relacionada por el uso que se le dan a cada uno de los bienes. Por eso es que se considera de esa manera. Ahora, la depreciación tributaria, decíamos, que son esos porcentajes que les mencioné, e inclusive para aquellos bienes de uso se pueden depreciar, pero no a su valor original, sino que al 80 y otros porcentajes de su valor. Ya el Código Tributario lo determina y le hace la depreciación normal. Pero repito, esa es la depreciación tributaria. Pero una maquinaria que en las especificaciones técnicas dice que le va a durar 20 años, usted lo va a depreciar en 20 años. Su vida útil es de 20 años, de acuerdo a las especificaciones de la misma. Pero ¿cómo se llama esa depreciación? Se llama depreciación técnica. ¿Para qué le sirve? Para determinar los costos, para que forme parte de los costos unitarios de los bienes producidos. ¿Ya? Es decir, ese costo que yo estoy considerando acá, yo lo debo de determinar a la hora, o lo debo de considerar más bien a la hora de determinar el costo unitario del bien producido. Pero para efectos contables sí lo voy a depreciar en el tiempo que corresponde, 5 años, punto, ahí murió. Pero la máquina me va a seguir sirviendo en el tiempo. Es decir, la máquina la voy a dejar de depreciar hasta que la máquina ya no me rinda lo que me tiene que rendir. Puede seguir funcionando, pero ya llegó a su vida útil de rendimiento. Es decir, si la máquina me producía 20.000 unidades diarios, después de 20 años, o quizás un poquito antes, o quizás un poquito después, pero a los 20 años ya no me va a producir los 20.000, sino que me va a producir 15.000, 10.000. Ahora, el otro lado de la moneda es que si yo le he dado un buen mantenimiento a la máquina, a lo mejor no me va a durar 20 años, me va a durar 30 años. Pero yo lo tengo considerado a 20.000, ¿ya? Y los costos están considerados sobre esa base. ¿Qué tengo que hacer? Para los otros 10 años, reevaluar el bien, darle una condición de revalúo. Y eso me va a procurar, pues obviamente, una utilidad estimada del bien adquirido. Y esa es otra forma de poder estimar o poder determinar un valor en el bien, en los bienes de la empresa. Y son formas de poder ir obteniendo utilidades económicas, porque ahí no hay dinero, pero sí hay valor económico de la empresa. Así que hay que tener en cuenta todas esas condiciones. Por lo tanto, el uso que el bien tenga dependerá de la actividad en términos técnicos, que es lo que les estaba mencionando, no así en términos fiscales. Que independientemente del uso, su pérdida de valor será ligada a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Entonces, es importante que sepamos bajo qué condición vamos a tener el equipo trabajando para la empresa. Así que, bueno, todavía tengo para una lámina solo para terminar la parte doctrinaria, conceptual. La conceptual me interesa. Cuando hablamos de vida útil del bien, estamos hablando de la utilidad de rendimiento, o sea, del rendimiento del equipo. El rendimiento es el uso que yo le estoy dando en condiciones óptimas. Por eso digo que una maquinaria, un vehículo, si usted le da un buen mantenimiento, le da le revisa todos los detalles en el tiempo que merece hacérsele, puede que le dure más tiempo y le rinda más, ¿verdad? Pero también puede ser de que por más que le haga a usted, no le duró el tiempo requerido. No le llegó a los 20 años, le llegó a los 15. Y ahí sí hay una pérdida. Eventualmente los activos fijos pueden ser dados de baja o vendidos, ya sea por obsolescencia o actualidad tecnológica, que también es otra condición.
La vida útil de un activo fijo es el tiempo durante el cual la empresa hace uso de él hasta que ya no sea útil para la empresa. El bien puede seguir funcionando. Un escritorio tiene su función. O sea, usted pone una silla y ya lo sirve como escritorio, pero está todo pelado, está todo dañado, las gavetas ya no le abren, o por lo menos ya no le agarran llaves, etcétera. Ya para usted ya no es un buen escritorio, porque ya no se ve bonito. Lo que hace es venderlo como usado, ¿verdad? No lo va a botar, lo saca de su contabilidad porque ya está depreciado. Para que un escritorio llegue a esas condiciones, porque ya se depreció, son 2 años, pero ya tiene 5 años en tenerlo, ¿verdad? Entonces lo que hace es deshacerse de él, vendiéndolo, y el ingreso, pues, una utilidad adicional para la empresa, etcétera, etcétera. Factores que influyen a la vida útil de un activo fijo. El uso y el tiempo, por supuesto. Ambos van de la mano, pero puede decir que un bien le va a durar 20 años, pero el uso que usted le va a dar va a ser digamos, exagerado, que la máquina no le va a dar, digamos, el rendimiento porque lo está saturando en su función. 24 horas trabajando. Y en las especificaciones dice que el tiempo máximo de trabajo es de 18 horas, por decir algo. Pero usted le pone 24, entonces quiere decir que la máquina no le va a rendir en el tiempo que va a hacer por el uso que le está dando. Obsolescencia tecnológica, ¿verdad? Los programas, los software son parte de esa condición. Sí, las patentes, bueno, depende de las patentes. Más que todo esto, la parte tecnológica. Debido a ese uso que se le está dando, es que las propiedad, planta y equipo sufre depreciación. Y la depreciación decíamos que es la pérdida de valor de un bien como consecuencia de su desgaste con el paso del tiempo, o el uso y el tiempo, regresa. Este concepto, bueno, quizás me quedo aquí porque quiero recordar algo con ustedes. En la siguiente clase vamos a seguir con esta presentación. Quiero platicar algo con ustedes y voy a ver si puedo capturarlo acá. Se les ha enviado un enlace para que puedan llenar un formulario sobre el carnet. Espero que ustedes ya lo hayan llenado, porque hablaba también de unas fotos y parece ser que los estaban obligando ¿cómo se llama? No obligando, sino que los estaban invitando a que pasen. Quiero ver si lo veo aquí vale, más rápido. Lo estaban, quiero leerles lo que dice acá. Bueno, yo les mandé el enlace y yo no sé si abrió acá. Pero también el sábado creo que se puede ir a presentar a tomarse la foto. Sí, es que eso es lo que quería leerles y quería ver si se los podía pasar, lo que me lo mandaron por WhatsApp. Y bueno, lo voy a hacer y se los voy a poner en el team, pero les voy a leer lo que dice. Al final de la semana dice: recordarles que los estudiantes que ya llenaron el formulario no es necesario que vayan el día sábado. El anuncio se realizó de manera general para aquellos que no lo han llenado aún
E igual para recalcar las especificaciones de las fotos, ya que hay varias que no cumplen con lo solicitado. Y habla de un teléfono acá por si tenían duda sobre esto. Luego el ingeniero Ramírez dice, buenas tardes, si alguien aún no ha subido, no, esta es otra cosa, en las notas. Y yo no las he subido porque la plataforma no está funcionando. Por eso no se las he puesto. Por si quieren averiguar, parece que hay bloqueo sobre eso. Están en mantenimiento, no sé qué fue lo que nos dijeron. Y no pueden verlas ustedes. Déjenme ver acá si puedo subir. No, esta es otra cosa. Aquí está el teléfono. Y aquí dice, les voy a mandar el enlace, creo que lo tienen, si no se los pongo también. Vamos a ponerlo mejor, no vaya a ser. A la puchica. Esta es mi máquina, así que... Sí, este es el enlace y creo que me pasé ese. Aquí está. Aquí en el Teams se los voy a poner porque ahí me cuesta más. Ok. Si ya ustedes lo hicieron, pero bueno, mi obligación era ponerlos acá por si no lo habían hecho, pero mi obligación era ponerlos. Ya lo puse en el Teams, ahí lo van a ver ustedes, ahí está. Por lo tanto, hay que salir de eso porque son más de 900 estudiantes y solamente 160 el día lunes anterior habían hecho el trámite y habían anotado en el formulario. Así que si no lo han hecho ustedes, por favor háganlo. Y si no, pues ahí está el sábado para que vayan a tomar la foto. Ahí están los horarios también. Bien, si no hay preguntas, pues dejamos hasta acá y seguimos el otro jueves, primero Dios, ¿verdad? Y no sé si hay preguntas. Y gracias nuevamente por su asistencia. Todo bien, Lick, gracias. Bueno, Kevin, cuídese. Y se van despidiendo. Para efecto, voy a suspender la grabación.